Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta clase asincrónica. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta segunda unidad, a este segundo tema que tenemos dentro de esta unidad. Y en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 2, los ciclos de la naturaleza y sus cambios, y vamos a ver los subtemas número 2 que corresponden al sistema nervioso, la organización del sistema nervioso y alteraciones del sistema nervioso. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero, haz una lista de otras actividades del organismo que requieran un control antagónico, es lo que ustedes van a hacer. La siguiente dice, realiza un glosario con los términos nuevos, eso es, términos y conceptos desconocidos que encuentres en el material de apoyo. Ustedes tienen que revisar todo el material de apoyo y con la ayuda de un diccionario ustedes van a ir descubriendo, van a ir identificando todas las palabras que para ustedes sean nuevas, que para ustedes sean desconocidas. Pueden ustedes hacerlo con el diccionario, ustedes pueden hacerlo con Google, pueden hacerlo en Internet, no hay ningún problema, pero todo ya saben, las actividades son 100% escritas, ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno. Mínimo de estas actividades tienen que ser mínimo 10 términos desconocidos, si se encuentran más es mucho mejor. Obviamente aumentan sus posibilidades de tener mejor nota. Esto en cuanto a las actividades, tienen apenas dos actividades pequeñas que desarrollar. Recuerden que las actividades son 100% escritas, por ende ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja. Esto en la parte superior, cumpliendo todo el esquema que ustedes tienen aquí. Una vez que han desarrollado esa actividad en la parte superior de su hojita, a continuación desarrollan su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2 con el tema el sistema nervioso, la organización del sistema nervioso, alteraciones del sistema neuroendocrino correspondientes a la semana número 2 de fecha 7 de octubre del 2024. Esta tarea justamente permite entregas desde el 7 de octubre, la fecha límite de entregas del 31 de octubre y la fecha de calificación será hasta el 5 de noviembre del presente año. Tienen toda la información pertinente en función de esta actividad. Entonces, una vez que se les ha proporcionado todos los requerimientos para que puedan desarrollar su actividad, su tarea, vamos de inmediato a desarrollar el material de apoyo que nosotros tenemos y que ustedes también lo tienen en su aula virtual y que es de, obviamente, de dónde ustedes van a desarrollar todo este proceso de actividades, de tareas que ustedes tienen para la presente semana. Y es importante conocer este sistema, que es el sistema nervioso, porque de ello depende también que nosotros podamos desarrollar todas nuestras actividades de forma normal. Si hay algún tipo de alteración nerviosa, nosotros vamos a tener dificultades e incluso va a haber algún tipo de problemas en cuanto a la convivencia social. Entonces, es importante dónde se alteran este tipo de actividades, cuando existen problemas de carácter personal, familiar, cuando hay consumo de sustancias sujetas a fiscalización, como drogas, como alcohol y otras actividades más. Esto propenden a dañar nuestro sistema nervioso. Pero estas actividades nosotros ya las vamos a ver a continuación. El sistema nervioso tenemos como subtema, como aprendiste o como aprendieron el año pasado, el sistema nervioso está formado por neuronas que se encargan de transmitir los impulsos nerviosos hacia nuestro cerebro. Lo que no sabías es que la información se traspasa de neurona a neurona y otras células a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, muchos de los cuales tienen una composición química similar a la de las hormonas. Así que ya saben cómo se transmite. Hasta llegar a nuestro cerebro, primero tiene que pasar de qué? De neurona a neurona toda la información. No llega directamente a través de una sola neurona, sino es un conjunto de neuronas. Y otras células a través de qué? A través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Ojo con esas partes, ¿no? Entonces, muchos de los cuales tienen una composición química similar a las de las hormonas. En cuanto a la sinapsis es la unión
funcional especificada que permite la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula afectora. Por ejemplo, entre una neurona y una célula muscular o una glandular. Existen 9 tipos de interacción neuronal, de las cuales la sinapsis química es la más abundante en el sistema nervioso. La sinapsis química, la neurona presináptica, que se ubican antes de la sinapsis, produce un neurotransmisor que se almacena en determinadas vesículas. Esta sustancia química es liberada de las vesículas hacia el espacio sináptico por la acción de los iones de calcio, que afectan la permeabilidad de la membrana y permiten que las vesículas se abran. Entonces ya saben por qué es importante la ingesta adecuada y recomendada de pronto por un médico de calcio. Recuerden que ningún tipo de medicamento, si sea vitaminas, ustedes pueden coger y tomar. Siempre tiene que estar medicada y recetada por un profesional de la salud. Nosotros somos profesionales aquí en el Ecuador y me imagino que a nivel de Latinoamérica en automedicarnos y después al final tenemos problemas cuando existe algún tipo de complicaciones. Así es que mejor todo este tipo de cosas hay que hacerlos, pero a través de un profesional. Pero ya saben, el calcio es fundamental porque esto afecta la permeabilidad de la membrana y permite que las vesículas se abran. Al ser liberado en el espacio sináptico, el neurotransmisor se une a receptores que se encuentran en la membrana del neurona o célula prosináptica para continuar el impulso nervioso o generar una respuesta en función de alguna actividad. El neurotransmisor puede ser destruido por enzimas, difundirse en el medio o ser reciclado por medio de un sistema de bomba que lo recaptura y vuelve a ser almacenado en las vesículas. Entonces, prácticamente nuestro cuerpo, desde el punto de vista incluso más pequeño, desde el punto de vista de las células, obviamente son obviamente una máquina perfecta que permite que determinadas actividades se desarrollen de forma estructural y mecánica. Se han descrito muchas sustancias que transmiten información entre un axón y la siguiente dendrita. Unas actúan como estimulantes, otras como depresoras y algunas como moduladoras del impulso nervioso. Ejemplo de estas son las norepinefrina, la acilcolina, el serotonina y tenemos la dopamina. Y estas últimas dos, tanto la serotonina y la dopamina, existen en determinados procesos, obviamente, cuando van a desarrollarse cirugías se aplica este tipo de estructuras, este tipo de estimulantes, justamente para que se estimulen, como su nombre lo dice, el sistema nervioso. Y aquí nosotros podemos ver justamente el gráfico de todos estos procesos. Y tenemos el axón terminal, tenemos el espacio sináptico y tenemos el botón dendriático. Ahí nosotros podemos ver en estos tres niveles podemos ver cómo actúan cada uno de ellos. Tenemos en esta primera etapa, tenemos los neurotransmisores, ya vemos cuáles son los neurotransmisores, las vesículas sinápticas, que son justamente este saco o esta vesícula donde se encuentran cada uno de los neurotransmisores. Tenemos también los canales de calcio. Aquí nosotros podemos observar los canales de calcio dependientes del voltaje. Tenemos la bomba recaptora de los neurotransmisores. Esta es la bomba, obviamente, que los va a volver a capturar y obviamente los va a volver a encapsular en las vesículas sinápticas. Tenemos en la parte final, tenemos los receptores de los neurotransmisores y tenemos las dendritas prosinápticas. Ahí nosotros podemos ver gráficamente cómo nosotros desde el punto de vista de un microscopio podemos ver este tipo de estructuras de una neurona, cómo están funcionando y cuáles son sus componentes. En cuanto a la organización del sistema nervioso, el sistema nervioso se puede subdividir según aspectos anatómicos y funcionales. Anatómicamente, el sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central, en sus siglas SNC,
que comprenden el encéfalo y la médula espinal y el sistema nervioso periférico, en sus siglas en SNP, formado por los nervios craneales y también los espinales. De acuerdo al funcionamiento del sistema nervioso periférico, se puede subdividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. En cuanto al sistema nervioso somático, este regula las funciones voluntarias o conscientes de los organismos. Estimula fibras musculares y esqueléticas, las que, por ejemplo, se encuentran en la mano y nos permite escribir. El sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso autónomo, por otro lado, es el encargado de regular las funciones involuntarias o inconscientes del organismo. Por ejemplo, transmite los estímulos a las células localizadas en los órganos de los sistemas digestivos, respiratorios, excretor, reproductor y circulatorio. Este sistema se divide a su vez en los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. Ambos se encargan de controlar la estabilidad interna del organismo. Esto es a través de este proceso que nosotros conocemos como la homeostasis, que es una de las características de los seres vivos. Aquí nosotros podemos ver un cuadro sinóptico, podemos ver, este puede ser un mapa conceptual en el cual nosotros vemos el sistema nervioso C, obviamente se subdivide en funcionamiento de manera interconectada, y ya sabemos cuáles son ellos. Tenemos a su vez estos se dividen en el encéfalo, tenemos la médula espinal y estos a su vez están constituidos por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. En cambio, el SNP se divide en nervios motores, en nervios sensoriales, y estos se subdividen especialmente los nervios motores, se subdividen en sistemas nerviosos somáticos, en sistemas nerviosos autónomos, y estos a su vez, especialmente el sistema nervioso autónomo, se subdivide en el simpático y en el parasimpático. Lo que aquí ya habíamos acabado de ver anteriormente, obviamente está constituidos en un organizador gráfico para una mejor comprensión. Una de las diferencias entre los dos sistemas es que su acción es antagónica. Por ejemplo, el sistema simpático se encarga de la dilatación de las pupilas y prepara al cuerpo para la acción, mientras que el parasimpático controla su contracción de las pupilas y tiene tendencia a relajar el cuerpo. Aumenta las contracciones antiperistálticas del aparato digestivo y puede producir el vómito. De hecho, este es el responsable de que a nosotros se genere vómito. El sistema nervioso simpático aumenta la producción de adrenalina. Si han escuchado esa palabra de adrenalina, ¿no es cierto? Especialmente cuando nos ponen a prueba en alguna cosa peligrosa, ahí se activa este proceso de la adrenalina. Entonces ya sabemos que la adrenalina se produce ¿dónde? Se produce en el sistema nervioso simpático, que a su vez prolonga la acción del sistema nervioso simpático en el funcionamiento del corazón, aumentando por periodos más largos la frecuencia de los latidos del corazón. Esto es cuando, por ejemplo, existe la adrenalina. Obviamente ahí se aumentan considerablemente los latidos del corazón. En cambio, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso el parasimpático genera un proceso de relajamiento en el proceso, en cualquier tipo de actividad. Para entenderles de mejor manera, el sistema nervioso, al aumentar la adrenalina, hagan cuenta que ustedes se van a una corrida de toros y de pronto un toro se escapa del corral. ¿Qué es lo que pasa a la mayoría de la gente? Se espanta. Y ahí se activa el sistema nervioso simpático y empieza el corazón a acelerar, empieza el corazón a latir porque qué susto, ya mismo me coge el toro, ya mismo está, que es peor si es que yo le veo que viene corriendo a qué sé yo, a unos 10 metros y a ustedes un poco más y se desmayan justamente por la activación del sistema nervioso simpático, mientras que por cambio el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, cuando ustedes están en casa, llegaron a casa, se acostaron, ponen una música, qué sé yo, la que más les guste, en mi caso, y por ejemplo, yo pongo una música clásica, ¿qué es lo que pasa? Nuestro corazón, nuestro cuerpo se relaja, empieza a estar en un estado de reposo, ahí se activa todo prácticamente se disminuye
todas las actividades cardíacas, todo lo que nos afecta, nos altera y obviamente empieza un proceso de relajamiento. Entonces, son dos cosas distintas que nosotros podemos observar y que nosotros podemos, a partir de este momento, identificar cuándo está funcionando un sistema y cuándo funciona el otro sistema. En cuanto al sistema nervioso central, recoge información de las neuronas y sensores y en respuesta envía mensajes al cuerpo a través de las neuronas motoras del sistema nervioso periférico. Además, es fuente de pensamiento, emociones y también de recuerdos. El encéfalo y la médula espinal son las dos partes del sistema nervioso central que determinan el funcionamiento del resto del cuerpo. El encéfalo humano está formado por el cerebelo y el tronco central. Y nosotros podemos ver en el siguiente gráfico. Aquí nosotros podemos observar y vamos a ir desde abajo, desde la base, hacia la parte superior. Y tenemos el diagrama del encéfalo. Este es el diagrama del encéfalo. En la parte baja, en la base de nuestro cerebro, tenemos el cerebelo. Aquí en la parte de atrás, en la parte, podríamos decir en la parte de la nuca, en la parte baja, nosotros tenemos el cerebelo. Luego tenemos el bulbo raquídeo, que es prácticamente lo que está conectando hacia la médula espinal. Tenemos el puente de Bartolino, igual que tenemos en la parte casi de nuestra garganta. Tenemos el hemisferio cerebral, que es la parte frontal de nuestro cerebro. Tenemos la corteza cerebral y tenemos el cerebro como tal, el cuerpo del cerebro. De esa manera está constituido el diagrama del encéfalo. Aquí nosotros tenemos toda esta estructura, se denomina el encéfalo. El cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo y está constituido por dos hemisferios. Han escuchado el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, que las mujeres utilizan el hemisferio izquierdo, que los hombres utilizan solo el hemisferio derecho, por eso las mujeres tienen un sexto sentido. Eso es un mito. Todos tenemos las mismas posibilidades de pensar y de reaccionar de forma oportuna. Estos contienen muchos pliegues llamados corteza cerebral, lo cual hace que aumente su superficie. La corteza cerebral selecciona y organiza las percepciones, lo que vemos, oímos, pensamos y también recordamos. Es nuestro disco duro de todo nuestro organismo. Los hemisferios se conectan entre sí por medio del cuerpo, de un cuerpo calloso. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo controla el lenguaje, esto sí es verdad, la habilidad matemática y la mano que es más hábil, puede ser la izquierda o la derecha. El hemisferio derecho, por el contrario, gobierna el pensamiento especial y la parte artística. El cerebelo, localizado en la parte posterior e inferior del cerebro, coordina la contracción de los músculos para efectuar movimientos como el de lanzar una pelota o mantener el equilibrio en alguna actividad. El tronco cerebral está formado del mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo. Estos dominan la respiración, el sueño, la temperatura corporal y el funcionamiento de nuestro corazoncito. El sistema límbico conecta el tallo cerebral con el trabajo de la corteza cerebral, controla las emociones y el comportamiento instintivo, nuestros instintos. El aprendizaje de varios idiomas es una de las muchas actividades que desarrollan las conexiones nerviosas al interior del encéfalo. La médula espinal tiene el grosor de un dedo pulgar, es muy largo, cordón blanquecino, es un cordón blanquecino a través del cual el encéfalo se comunica con las diferentes partes de todo nuestro organismo. Se localiza dentro del canal vertebral de nuestra columna vertebral y en su interior está una materia gris que se compone de los cuerpos y las dendritas de las neuronas y la materia blanca que son los axones. Como ya lo mencionamos, de la médula salen prolongaciones que enervan los órganos, además de las funciones anotadas de los sistemas parasimpático y simpático. La médula es la encargada los reflejos que son involuntarios, los que nosotros no controlamos, esos son encargados.
Y en este gráfico, igual nosotros podemos ver desde la parte superior hacia abajo, nosotros vamos a ver, tenemos el cerebro, tenemos en la parte superior, luego tenemos el bulbo raquídeo, que está en la parte inferior, que es la que conecta obviamente ya con lo que es la médula espinal, tenemos el cerebelo, tenemos la columna vertebral que nosotros podemos observar, el canal vertebral que se encuentra dentro, al interior de esta estructura. Tenemos la médula espinal que está cubriendo, que está llenando el canal vertebral, y tenemos el hueso sacro y tenemos por último el coxis. Eso quiere decir que atraviesa toda nuestra caja torácica hasta llegar a nuestras extremidades inferiores. Un arco reflejo es una respuesta rápida de un estímulo cuya información no llega hasta el cerebro, sino hasta la médula. El receptor del sistema puede ser uno de los órganos de los sentidos. De este órgano parte una neurona aferente hacia la médula. Luego una neurona efectora o motora sale de la médula y lleva el mensaje a un órgano que emite la respuesta, en este caso el movimiento. Aquí nosotros tenemos ver el arco reflejo cuando siente el dolor, retiras la mano rápidamente, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ustedes están por ahí y no se fijaron que por ahí han dejado una tachuela, tenemos aquí este ejemplo. Se pinchó el dedito y toda esa información llegó justamente a qué? A través de las neuronas, la comunicación entre neuronas, llega la información a nuestro cerebro. Y obviamente el cerebro como respuesta, ¿qué es lo que emite? Que retires rápidamente el dedo porque te está causando dolor, porque te está causando molestia. Pero esa es la forma en la cual actúan todos estos procesos en función del arco de reflejo. Todo este proceso es el arco de reflejo, desde que la acción externa afecta a nuestro organismo y toda esa información llega a nuestro cerebro a través justamente de las diferentes neuronas o de las estructuras neuronales. En cuanto a las alteraciones del sistema neuroendocrino y su relación con los desórdenes alimenticios, nosotros tenemos desórdenes alimenticios porque algo pasa. Cuando ustedes le ven a una persona que come desesperada, que tiene ansiedad, que le denominan, obviamente eso es un problema, o es una alteración del sistema neuroendocrino. Los cambios bioquímicos del sistema neuroendocrino pueden causar los desórdenes alimentarios de los que hablamos en el tema anterior que habíamos visto, especialmente anorexia y también bulimia. Pues este sistema regula las complejas funciones del cuerpo y también de la mente. Se ha probado que las personas que presentan trastornos alimentarios tienen depresión, por lo cual se cree que estas dos condiciones están estrechamente vinculadas en la aparición de estos desórdenes. En el sistema nervioso central, los neurotransmisores controlan la producción hormonal. En el caso de las personas con depresión, dos neurotransmisores, serotonina y norepinefrina, funcionan anormalmente. Estos niveles tan bajos también se dan en los individuos con bulimia y también con anorexia. Otra sustancia producida por el cerebro que se altera es la vasopresina, una hormona que en las personas que tienen anorexia y bulimia se halla en niveles anormales, esto es totalmente altos. También tienen niveles altos de cortisol, hormona cerebral que se produce como una respuesta al estrés. Cuando estamos estresados, hay un exceso de producción de este cortisol y de ahí nos va a devenir una serie de problemas, dolores musculares, dolores cerebrales y otras alteraciones más. Esto ocurre debido a una alteración en el cerebro cerca del hipotálamo. La anorexia y la bulimia conllevan a otros problemas emocionales asociados como la ansiedad, la baja autoestima, los miedos, entre otras alteraciones. Todos estos pensamientos afectan al sistema neuronal. Todos estos síntomas están ligados a la forma de procesar los pensamientos y sentimientos, ambas funciones realizadas en el sistema nervioso central, lo cual obviamente es perjudicial para el funcionamiento, no solamente del sistema nervioso, sino también de todos los órganos conexos que están entrelazados en nuestro organismo.
se empiezan a acelerar una serie de cambios, de deformaciones, los cuales puede conllevarnos a alteraciones severas e incluso la muerte. Así es que hay que tener mucho cuidado en cuanto al trabajo, en cuanto al desarrollo de todos estos procesos y el cuidado sobre todo de nuestro sistema nervioso. Como les había dicho anteriormente, la alteración del sistema nervioso sería fatal, sería el acabose para nuestra parte y nuestra salud personal, nuestra salud mental. Y si está alterada nuestra salud mental, está alterado todo nuestra sociedad, nuestro entorno social. Así que hay que tener mucho cuidado con estas actividades y sobre todo con el manejo de redes sociales. Mientras más apego nosotros tengamos no tengamos un control sobre los diferentes dispositivos electrónicos y redes sociales, nosotros con las redes sociales, con la actividad que nosotros desarrollamos en los diferentes procesos de redes sociales también periódicamente va a haber alteraciones especialmente en este sistema nervioso, pues no dormimos bien, no dormimos las horas correctas porque estamos en el TikTok, porque estamos en el Facebook, no dormimos y cuando no dormimos correctamente empiezan a alterarse el sistema nervioso. Es otros trastornos que también se pueden dar dentro de estas características. Así es que a tener mucho cuidado, a hacer conciencia si es que no queremos tener problemas de salud a futuro, especialmente con este sistema que es fundamental para el desarrollo humano como es el sistema nervioso. Cuidado con esto. Señores y señores, de esta parte llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Cualquier novedad, ya saben, pueden comunicarse conmigo, pero tienen todo el material pertinente para el desarrollo de esta actividad. Señores y señores, que tengan un feliz resto de semana.